Bien, ya estamos con nuestras siguientes invitadas. Ellas son dos colombianas que viven en nuestra ciudad, en nuestra región, y están acá justamente en nuestro programa para contarnos cuál es su posición, no solamente ellas como colombianas, sino como representantes de muchos colombianos que viven acá en Tarapacá. Estamos con Elizabeth Bonilla, que es de la asociación Mira Chile. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Karim, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien y gracias por la oportunidad. Y estamos también con Adriana Ordóñez, que ya ella ha estado varias veces en nuestro programa y ella es parte de la agrupación Raíces Colombianas. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias a Dios, Karim, y gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí. A ver, ustedes están en un momento justamente como país bastante complejo. Hay protestas, ha habido mucha violencia y esto comenzó con un tema de una subida de impuestos. Una subida de impuestos, el país también es el cuarto con más contagios de coronavirus y con los problemas que produce esta pandemia en América. Cuéntenme un poco cuál es su posición y qué vienen ustedes a expresar. Empiece Adriana, adelante. Adriana. Bueno, primero que todo, esto comenzó con una reforma tributaria, ¿ya? Este paro comenzó con una reforma tributaria, la cual fue sacada del Congreso de forma inmediata, ¿ya? Pero ese no es como el trasfondo. El trasfondo es más de 60 años que nosotros como colombianos nos encontramos que se han vulnerado nuestros derechos, ¿ya? Y nuestras oportunidades. Entonces, este fue como se dice, la copa que rebasó el vaso para mostrar la inconformidad del pueblo colombiano con respecto a todo lo que está haciendo el Estado. Ahora, cuando me dices, Adriana, es que comienza con esta reforma tributaria, es algo parecido como cuando acá comienza con los 30 pesos que se sube el metro, pero después se destapan un montón de cosas para atrás que le molesta al pueblo chileno. ¿Qué pretendía, qué buscaba, en poquitas palabras, esta reforma tributaria que los hizo explotar tan fuerte a los colombianos? Pues pretendía varias cosas, pero la principal era aumentar la canasta familiar, o sea, que los insumos de la canasta familiar, donde iba a ser mucho, sí, el precio, el impuesto ya. Sí, el impuesto. Entonces, eso de cierta manera desató mucha desconformidad con el pueblo colombiano, de que estamos en un momento de pandemia, una crisis a nivel mundial, y donde se le suban los impuestos a la canasta familiar, las necesidades básicas, o sea, los alimentos de primera necesidad, que esperaba el gobierno. Exactamente. Ok, Elizabeth, ¿cuál es tu posición al respecto y qué es lo que se hizo? Tú cuéntame un poco de esa parte, porque he visto algunos videos por ahí que ustedes acá en Iquique y en otras partes de Chile han protestado y han manifestado su inconformidad con esta reforma tributaria. Bueno, digamos, para complementar un poco lo que Adriana dice con relación a la reforma tributaria no solamente buscaba gravar los productos relacionados a los consumos de las canastas familiares, sino que además traía una serie de impuestos transversales a muchas empresas que afectaban directamente el campo, gravaban los insumos para los campesinos, gravaban los insumos de los productos básicos, gravaban los insumos para consumos de energías no renovables. Entonces, era una serie de transformaciones tributarias que afectaban directamente a la clase media y a la clase baja. Por ejemplo, se solicitaba la declaración de renta, que es un impuesto que aquí también se da desde ingresos muy bajos, más o menos desde 2 millones de pesos, que es como 400,000 pesos chilenos más o menos. Sí, sí. Entonces, es impuesto sobre impuesto y esto pues iba claramente en detrimento de la clase media y de la clase baja en Colombia. Por eso, digamos que se suma a muchos años de unas brechas socioeconómicas impresionantes, al punto tal que Colombia está próximo a ser el segundo país más desigual del mundo. Entonces, por supuesto que la gente necesitaba desahogarse de alguna manera. Entonces, empiezan los llamados a las marchas, el paro nacional, todo, pues, digamos, convocado, por supuesto, en un tono durante estos días, en más de 10 días de paros y de marchas y de actividades. Es que se han mezclado muchos sentimientos, de la misma manera que vimos que ocurrió aquí en Chile,
cuando sale la gente a protestar por los precios en el metro y termina la gente protestando por absolutamente todo. Y bueno, Colombia es un país, como te digo, con muchos años de muchísima represión, de muchísima dificultad socioeconómica. Entonces, este paro lo que hizo fue acabar con la tolerancia, terminó con el respeto, hubo infiltraciones en las marchas pacíficas, entonces enfrentamientos de la policía con los civiles, de civiles pobres contra civiles ricos, que fue más o menos lo que se vio en Cali, que eran miembros de la sociedad civil, pero estaban peleando ricos contra pobres. Esto ha sacado a flote muchas situaciones que no se habían visto en Colombia, que es la posibilidad de que realmente haya una guerra civil, la tenencia indiscriminada de armas en los hogares. Ya. Entonces, ha suscitado muchísimas situaciones complejas, desabastecimiento, por supuesto, andamos aquí en Chile, desabastecimiento de productos y por supuesto tú sabes que estas situaciones permiten que la gente se aproveche, entonces han inflado los precios de una manera descomunal y con el agravante de que la situación de la pandemia, pues aparte de ser esa situación de salud pública tan delicada, ha traído problemas económicos muy grandes, el quiebre y la cierre de muchas pequeñas y medianas empresas e incluso la fuga de capitales extranjeros de una manera muy acelerada. Entonces el país realmente está en crisis, no podía ignorarse que el país estaba en crisis y pues lo que han salido los colombianos a decir en las calles, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, es hacer un llamado para que el gobierno nacional reevalúe sus políticas, sobre todo sus políticas tributarias y bueno, para que se solucione y Colombia lleva muchos años tratando de buscar la paz desde diferentes discursos, desde diferentes estrategias, así que creo que el llamado ha sido ese, pero la invitación que nosotros hemos hecho es a promover el diálogo, ¿no? Y el diálogo desde los valores para recuperar la tolerancia y, digamos, parar la violencia que lleva ya muchos muertos, muchos desaparecidos y tenemos que hablar, o sea, hay que sentarse, hay que sacar los conflictos, pero hay que solucionarlo hablando, no con el uso de la violencia y pues cobrándole la vida a civiles y a policías que no debería ser. ¿Ustedes ven algunas similitudes entre los países latinoamericanos que... No te digo que Europa, Estados Unidos o la gente de Asia estén en una situación perfecta, pero los latinos parece que siempre estamos en una situación un poco más de injusticia, siempre estamos viendo y sintiendo como ciudadanos de este continente que las cosas no marchan como corresponde. ¿Cómo ven ustedes la similitud entre Colombia y Chile en este aspecto, por ejemplo? Karen, yo creo que partiendo de ese hecho de mucha desigualdad, las brechas económicas se notan a leguas, la clase media siempre tiende a desaparecer y siempre la brecha de que son pocos los ricos y más la gente vulnerable, ¿ya? Entonces yo creo que es ahí muy poco apoyo, como lo decía mi amiga Elizabeth, muy poco apoyo a los pequeños y medianas empresas, muy pocas oportunidades de los profesionales en Colombia. De hecho, por eso es que migramos tanto. Yo creo que hay mucha gente en el exterior, es por la falta de oportunidades. ¿Cómo ustedes llegan a esta decisión de comenzar a manifestarse acá en Chile? Adriana, adelante. Gracias. Esta decisión llega porque, como decía Elizabeth, es una unión de sentimientos impresionante. Entonces, cuando vemos que la juventud y la generación que hoy tenemos en Colombia tiene esa garra, esa energía de salir a las calles y decir basta de tanta injusticia, como nosotros en el exterior no unirnos para apoyarles y desearles que mucha fuerza, como dice Elizabeth, pero bajo el diálogo, bajo la paciencia, porque es un derecho salir a protestar y a pedir, a pedir lo que queremos, pero bajo el diálogo, bajo cero violencia. Entonces, nos unimos a esa campaña de que estamos con Colombia desde el exterior, pero haciendo las cosas bien, bajo el diálogo. Ok. Ahora, ustedes no están de acuerdo para nada con las políticas, o la política de manera general, no podemos analizarla tan profundamente, del presidente Duque en este momento. Sí, es que yo creo que más que el presidente es de Estado, porque esto viene arrastrando hace muchos años atrás. Desafortunadamente le tocó en el gobierno de Iván Duque, pero hubiera podido ser en cualquier otro gobierno.
Okay. Porque esto viene, como decimos Elisa, de más de 60 años. Ya, ahora, ¿cómo creen ustedes que ven los colombianos que viven en Colombia este tipo de protestas fuera de Colombia? Bueno, sí, si me permite Adriana, quizá yo intervenga aquí para decir que el colombiano y yo creo que el latinoamericano sí tiene un sentido de pertenencia muy importante y un sentido de patria bien desarrollado. Entonces, por eso es común, por ejemplo, ver colombianos con la camiseta de su selección cuando hay un partido de fútbol. Lo mismo ocurre con los chilenos en diferentes latitudes del mundo, y siento que el mensaje ha sido muy bien recibido, porque si bien cuando el colombiano migra, siempre lo hace por razones de oportunidades, entonces o por oportunidades académicas, oportunidades laborales, o por oportunidades financieras, o por diferentes clases de oportunidades. Entonces cuando el colombiano migra con ese propósito, y siempre hay como un vínculo con la patria, porque como somos sociedades construidas desde núcleos familiares, siempre el colombiano está pensando en su país. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el peruano siempre está enviando el dinero a su país, siempre están pensando en su patria. Así que yo pienso que las colectividades de los movimientos estudiantiles, bueno, todas las colectividades que en Colombia se están manifestando, por supuesto reciben con muy buenos ojos que los colombianos que viven en el exterior no tengan ese desarraigo con su país, sino que de alguna manera estén manifestando, como dice Adriana, pues el apoyo, pero no a un bando o a otro, porque no se trata de polarizar y de seguir polarizando un país que por polarizado está como está, sino de invitar al diálogo y a la recuperación de los valores, que creo que es el discurso más importante y al que menos relevancia se le ha dado en este contexto. Oye, ¿y cómo ha sido poder unir a los colombianos que están acá en esta región, por ejemplo, o en Chile? ¿Han estado todos de acuerdo transversalmente? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complejo reunirlos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Adriana tiene esa logística, así que Adriana nos puede contestar mucho mejor. Te digo la verdad que ha sido demasiadamente fácil, porque tocamos mucho la sensación, las emociones, y cuando se toca las emociones sale todo un pueblo a compartir el sentir. Adicionalmente, podemos saber que hay mucha población en Chile que son de la ciudad de Cali, donde ha sido el mayor conflicto en Colombia. Entonces, con más orgullo ellos salen a las calles a decirle que están respaldando a sus familias desde el exterior. Perfecto. Oye, ¿y van a seguir con esto o sienten que el gobierno va a tomar de alguna forma estas peticiones populares y va a comenzar a hacer algunos cambios, o sienten que no? Quizás yo creo que es muy apresurado para decir el gobierno efectivamente va a tomar posición. Pero detuvo la subida de impuestos. Claro, sí, por supuesto, retiraron el proyecto de la reforma. Y también ha habido diferentes cambios, ya al menos el presidente, al verse como un paro que de cierta manera ya lleva muchos días, ya más de 10 días, también se vio la obligación de ir a sentarse a buscar a las organizaciones, a dialogar con ellos, porque una de las cosas que también están pidiendo, al menos los estudiantes, es que para el estrato 1, 2 y 3 la educación sea gratuita. Entonces están ya en esas conversaciones de que la educación en Colombia sea mucho más, sea de mayor acceso para gente que no lo puede hacer hoy en día, ¿ya? Es que es un sinnúmeros, pero ya al menos el presidente con su comité, pues con sus asesores, ya está como dispuesto a empezar ya a dialogar algunos temas. Okay. Claro, es que en este punto no hay otra salida que el diálogo, porque ya, o sea, los niveles de violencia están salidos de control, sobre todo en Cali, que es la ciudad en donde más episodios de violencia ha habido. Así que el gobierno, por supuesto, tiene que sentarse a dialogar, y me parece que lo ha hecho. Yo estoy de acuerdo, una actitud por solucionar algunas cosas, pero como te digo, son cosas muy estructurales, son situaciones muy estructurales que necesitan cambios profundos, análisis profundos, y pues como lo decía Adriana al principio, son políticas no de gobierno, sino transformación de políticas de Estado, que son cosas mucho más grandes y más trascendentales y transversales para todos los colombianos. Oye, ¿y en Cali está más fuerte la protesta que en Bogotá mismo? Sí, porque allá se unió la comunidad indígena. La comunidad indígena se desplazó hasta allá para apoyar
a la ciudad, entonces llegó mucho más movimiento. Perfecto. Oye, ¿ustedes sienten que el gobierno de ustedes escucha normalmente, más allá de la pregunta anterior, que es si creen que se van a hacer cosas, que Elizabeth me dice que es muy apresurado poderlo decir, pero Iván Duque tiene la costumbre de escuchar al pueblo? Una pregunta bastante compleja y difícil de contestar. No sabemos hoy en qué posición está el presidente frente a lo que está viviendo. Si va a estar en la posición de escuchar y de verdad, como dice, hacer políticas de Estado más que el gobierno en sí, o sencillamente va a terminar su periodo. Uh-huh. Oye, ¿los colombianos acá en Tarapacá son unidos? Sí, por lo general, sí, cuando se refiere, por ejemplo, usted sabe, has compartido con nosotros a la fecha del 20 de julio, nuestro grito de independencia, ahí se ve mucho la unidad del colombiano, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, también se siguen reuniendo, se siguen manifestando pacíficamente, ¿cierto? Bajo el respeto, porque también sabemos que estamos en un país que nos acoge, entonces sí, queremos seguir, como se dice, apoyando a la distancia a Colombia. ¿Qué sienten cuando escuchan por ahí o leen en las redes sociales que en Chile ya no quieren más migrantes, ya no quiere que llegue más gente? ¿Se sienten afectadas? ¿Sienten que tiene un poco de razón la población? ¿Sienten que están en su derecho? ¿Qué sienten ustedes cuando eso se expresa? Pues por supuesto que la gente está en todo su derecho de expresar su opinión, pero a mí me parece que es un asunto de cultura política y me parece que es un asunto que debe tratarse desde ese ámbito de la educación y de la pedagogía, porque si bien ciertos sectores y ciertos grupos de la población civil han hecho ver la migración como algo malo y algo negativo, pero la migración no es negativa, la migración tiene cosas supremamente positivas, mano de obra muy los colombianos que han migrado a Chile, digamos la migración profesional, veníamos aquí a hacer maestrías, estudios de posgrado, entonces era mano de obra calificada. Además, los colombianos, hay un análisis aquí importante que hay que hacer y es cuánto recibe el Estado chileno por conceptos de visas, por conceptos de asuntos migratorios, por conceptos de asuntos de relaciones exteriores. Son, por supuesto, expresiones que pueden tener las personas con toda libertad, porque estamos en un régimen democrático en donde podemos expresar lo que pensamos, pero sí me parece que hay una obligación y una deuda en la pedagogía sobre la migración, porque finalmente somos humanos y lo que que nos dé garantías como humanos, pero que respete las condiciones del país. Y creo que en eso, tanto Adriana, la organización de ella y muchas de nuestras organizaciones han venido trabajando en un proceso de integración exitoso a la sociedad chilena. Ok. Elizabeth, se te corta un poco, vamos a intentar rescatar todo lo que podamos de lo que acabas de decir. Te referías a que tiene que haber una mayor atención en lo que es nuestra educación para poder entender las cosas importantes y buenas de la migración. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado en este programa. Que estén muy bien ustedes. Muchas gracias, Adriana, a ti y a tu programa por la oportunidad. Muchas gracias. Ok. Cari, muchas gracias a Elizabeth y a ti por la oportunidad de estar aquí. Ok, gracias a ustedes también. Y ustedes no se vayan, nosotros vamos con un pequeño corte y regresamos de inmediato con más Iquique al Día.